Luis Majul está con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Mientras esperamos, tenemos todo preparado para hacer la cornisa. Por supuesto, es una reunión muy importante. ¿De qué están hablando? ¿De qué van a hablar? De la deuda. En las últimas horas hubo una oferta que todavía no se conoció de uno de los grupos inversores más importantes que está analizando minuto a minuto el gobierno. Hay en el gobierno una posición más técnica, que es la del ministro Guzmán, diría más académica, más enamorada de su tesis, de cuando presentaba tesis universitarias, y hay una posición más política que es la del presidente Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández en las últimas horas les hizo saber a los fondos de inversión, quizá el fondo de inversión más importante, BlackRock, que hay plena voluntad del gobierno para acordar. Hay plena voluntad del gobierno para acordar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Algunos dicen que puede ser antes de la semana que viene, con el primer cierre. El cierre del viernes que viene. Otros dicen que si la negociación está abierta, lo van a mantener muchos días más y que en un acuerdo entre partes, eso no sería inconveniente. Desde el punto de vista político, Alberto Fernández tiene dos fortalezas. Una, ser el presidente de la pandemia, con todo lo que esto significa y toda la adhesión que tuvo. Y la otra, apostar no a un default, sino a una negociación fuerte, pero que termine con un acuerdo. Eso, desde el punto de vista político, lo podría ayudar. Luis, ¿vos pensás que hay algunos sectores, aunque sean minúsculos, dentro del gobierno que pueden especular con el default para que el Estado siga actuando de manera libre y la maquinita se siga también aplicando como política? Entiendo, Hugo Machiavelli, que Martín Tetaz ya está con nosotros. Mi mirada, que es una mirada política, es que al presidente no le conviene ir al default. Y hasta te diría que ni siquiera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le conviene ir al default, porque default hoy, más pandemia, es sinónimo de profunda destrucción de la economía, que como bien viene diciendo Martín Tetaz, el jueves en Mirá dio los datos de la cantidad de pymes que estaban a punto de cerrar. Ese contexto de recesión, destrucción de la economía y marcha al default sería muy negativo para las consecuencias de Alberto Fernández. Y además hay encuestas que dicen que la mayoría de la gente, hay una encuesta de las últimas horas, quiere pagar la deuda, quiere pagarla en buenos términos. Pero está Martín Tetaz, lo estoy viendo en pantalla. Sí, está Martín Tetaz con nosotros. Gracias, Martín, por estar en este especial. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Tu mirada? Sí, coincido en lo que plantea Luis. Para nada está la posibilidad de que el gobierno quiera ir a un default. Tan es así que la información que tengo yo es que incluso Alberto Fernández ha corrido un poco a Martín Guzmán del centro de la escena de la negociación. De hecho, un poco al ir a una negociación en la cual acepta pagar un poco más, lo desautoriza un poco porque el propio Guzmán había dicho que la oferta que hacía el gobierno era lo máximo que podía pagar Argentina de manera sustentable. Si ahora el presidente viene y dice, bueno, en realidad es otra cosa lo que podemos pagar, lo desautoriza un poco a Guzmán, y ya hay versiones inclusive que lo ponen a Guzmán con un pie afuera del Ministerio de Economía, y entonces eso explicaría también la voluntad bastante firme del presidente de cerrar un acuerdo, que hoy, ya te digo, el mercado está más o menos en 60-40, valuándolo cuando uno mira la probabilidad implícita que tienen los seguros de default de Argentina. Perdón, Martín, perdón, chicos, perdón, Agustina, perdón, Hugo Machiavelli. Sí, claro. Gracias por la ventanita que me regalan y yo me meto y pregunto, laburo de eso. Adelante. ¿Estás diciendo que se analizó la posibilidad de que Guzmán se apartara del Ministerio de Hacienda en el medio de las negociaciones? ¿Lo ves posible, Martín? Por supuesto, no en el medio de la negociación. Esto termina esta semana y ya sabremos si hay una extensión, el famoso standstill que vos comentabas recién, o si directamente Argentina acuerda con los acreedores. Y son estos tres escenarios posibles, ¿no? O sea, Argentina acuerda con los acreedores, Argentina va a un default porque no paga el vencimiento de bonos que cae el día 22, o Argentina consigue un acuerdo con los acreedores para pagar ese vencimiento y prorrogar un poco la nueva negociación. Esos son un poco los tres escenarios que se avecinan, pero en cualquiera de esos tres escenarios es complicada la posición de Martín Guzmán,
por lo que te decía recién, Luis, porque Guzmán fue muy firme. Primero fue un ministro nombrado para un contexto puntual, donde el principal problema de la economía argentina era el problema de la deuda. Hoy ese no es el principal problema. Hoy el principal problema son las consecuencias económicas de la pandemia, las consecuencias económicas de la cuarentena. Y no es justamente Martín Guzmán la persona que está siendo el pivote central de esa política para atemperar esos efectos. Martín, ¿y sí puede ser el fusible Guzmán frente a la negociación que pueda resultar negativa? Bueno, por eso digo, en cualquier escenario es compleja la situación de Guzmán. Probablemente, paradójicamente, sea menos compleja en un escenario en el cual Argentina no acuerda, porque esa es la posición de él, la posición inicial de él. Digamos, obviamente Guzmán quiere que Argentina llegue a un acuerdo, pero si Guzmán dice yo puedo pagar 35, ustedes quieren que pague 70, yo puedo pagar solamente 35, y esto es lo máximo que puede pagar Argentina siendo sostenible, es difícil para Guzmán aparecer con una oferta diciendo está bien, pagamos 50, porque ayer dijiste que 50 no era sostenible. Entonces él estaría contradiciéndose y comprometiéndose a pagar algo que él mismo dijo que no podía pagar. Claro. Entonces es difícil, es muy compleja la situación de Guzmán, y vuelvo sobre este punto. En este contexto, la deuda no es lo más importante para el gobierno, y Guzmán, la figura de Guzmán, no tiene por ahí la fuerza que necesita el gobierno para transitar la cuarentena con alguien que centralice la política económica, todas las medidas que está tomando el gobierno para paliar las consecuencias de la cuarentena y del COVID. Ahora, Martín, te traigo esto que vos decías recién, ¿no? De que no es la principal preocupación en este momento. Para que la gente entienda, si efectivamente llegamos a entrar en default, ¿qué nos pasa a nosotros, a los argentinos? ¿Qué le pasa al bolsillo, al día a día? En la semana que entras en el default no pasa nada, probablemente sí haya un poco más de brecha cambiaria, es posible que haya, de hecho un poco el salto en la brecha cambiaria está ya adelantando esa expectativa complicada respecto al default, pero en el mediano y en el largo plazo Argentina se queda sin financiamiento, con lo cual toda la instancia de reconstrucción que viene una vez que haya bajado el agua del COVID y se haya despejado la cuestión sanitaria y haya que reconstruir la economía, que va a ser una tarea muy difícil, bueno, sin financiamiento es todavía más difícil. Perdón que... ¿Hasta dónde llega el dólar, chicos? Martín, para vos? Martín, vos venís advirtiendo sobre dos cosas muy serias. Una, la suba del dólar, como consecuencia, entre otras cosas, de la emisión y algunos otros fenómenos que vos planteaste que seguramente nos vas a volver a recordar. Y la otra es que esta reunión de ahora, nosotros ya estamos yendo con el móvil ahí. En cuanto llegue Javier Mozo me avisan, ¿no? ¿O nos avisan? ¿Ya llegó? ¿Todavía no? Me avisan, por favor, Ya vamos a Olivos, porque algunos dicen que esta reunión es sorpresiva, pero otros dicen es que está haciendo una especie de cumbre económica porque quiere comprometer a Culfas, a Guzmán y a todo el equipo económico, porque evidentemente le trajeron el dato de que hay ¿cuántas pymes a punto de quebrar, a punto de cerrar, Martín? Hay en Argentina 100.000 pymes que va a ser difícil, que están replanteándose seriamente la posibilidad de abrir sus puertas, incluso en el eventual escenario que el gobierno dijera se terminó la cuarentena, no hay ningún problema, todo el mundo puede producir. En algunos sectores es obvio, en el sector turismo, en el sector de bienes durables, pero en otros sectores, como por ejemplo, ayer hablaba con un empresario de la ciudad de La Plata, que es un empresario gastronómico importante, me mostraba una encuesta que tienen en la ciudad de La Plata, donde prácticamente la mitad de los bares y restaurantes de la ciudad de La Plata que nuclea esta asociación, la mitad está considerando la posibilidad de no reabrir. Si incluso ante la eventualidad que el gobierno dijera, bueno, ya está, se terminó la cuarentena, pueden volver a abrir. Martín, ¿te parece que esta situación justamente derivada de la pandemia le va a servir al gobierno como una especie de chivo expiatorio, digamos? Porque parece que cualquier situación complicada a nivel económico que suceda después se le va a poder achacar a la pandemia, digamos. No, vos podés, digamos, es casi irrelevante. Vos podés echarle la culpa a lo que quiera. La gente finalmente va a evaluar su situación personal en términos electorales y en términos de cualquier apoyo o no apoyo al gobierno. Es decir, circunstancialmente puede haber algo de comprensión en que la situación tiene que ver con la pandemia, y además cuando uno mira alrededor, ninguna economía del mundo se salvó de esta. Eso es verdad. Pero también es cierto que la profundidad de la crisis, y sobre todo lo vamos a ver con la recuperación, en el mundo hay cierta especulación con una recuperación fuerte en el segundo semestre, que si Argentina la consigue, en una de esas pasa lo que vos decís. Hoy por el gobierno hoy le echa a todo lo que pasó recién a la pandemia, pero si no la consigue y transitamos un segundo semestre complicado,
bueno, la verdad que ahí ya no le van a quedar más excusas. Hoy por hoy el problema del default es más grave que el interno, Martín. No, para nada, no, para nada porque, insisto, el problema, estamos hablando de una caída de la actividad económica durante el mes de abril del orden del 20%, Estamos hablando de que la cantidad de empresas que van a cerrar sus puertas se cuenta en decenas de miles, algunos cálculos, como mencionaba yo, llegan hasta 100.000. Estamos hablando de una situación realmente desesperante que no tiene comparación con lo que podía llegar a pasar si nosotros solamente entrábamos en default. Para ponerlo esto en números, la economía es probable que este año termine cayendo más cerca del 10% que del 5% Wow. que decían los cálculos preliminares. Montón. Y aún en una situación, si solamente hubiera ocurrido el default, por ahí la economía caía 2 o 3 puntos. Es decir, es mucho más grave la situación de la cuarentena que el eventual financiamiento más caro o falta de financiamiento que genera el default. Martín, yo dentro de un ratito voy a analizar algo que yo creo que la mayoría de la gente no se dio cuenta porque trata de volar bajo este dirigente que te voy a hablar. Un discurso de Máximo Kirchner, a mi entender, lleno de violencia, perverso, con una lectura que si uno hace una lectura lineal, y es muy probable que muchos la hagan, se queda con la idea de que Máximo Kirchner y el gobierno son la vida y todos los que plantean una cosa distinta con respecto a la cuarentena, la apertura de la economía, la pandemia, son la muerte. Somos como asesinos, ¿entendés? Una cosa, a mi entender, muy peligrosa. Mirá, perdón, no quiero ser dramático, sí quiero poner en contexto como corresponde. Hubo una grieta que empezó en 2008, el conflicto con el campo. Pero esto que está planteando Máximo Kirchner, si es la línea ideológica de Máximo, de Cristina, de los chicos grandes de la cámpora y del kirchnerismo, va a ser una grieta sanguinaria, porque genera odio. Imagínate, si solamente el gobierno o el kirchnerismo es la vida y todo lo demás somos la muerte, somos prácticamente asesinos. Y en el terreno económico, no Prat Guy, vos no vas a poder ni decir buen día, que sos un economista que analiza la realidad, Martín. Va a ser exactamente al revés. El planteo de Máximo Kirchner el otro día en Diputados fue un planteo de otro planeta, de alguien que no sale a la calle hace mucho tiempo, tal vez le está pegando la cuarentena, a pesar de que supuestamente está exento de hacerla, pero no está saliendo a la calle, no se da cuenta que realmente en la calle la gente no tiene para comer. La única muerte real que está habiendo en la Argentina es la de cientos de miles de empresas, de autónomos que no tienen ingresos, de profesionales independientes que no pueden trabajar, de un montón de gente que está desesperada, no estamos hablando de un problema menor. La única muerte que hay en Argentina es esa muerte. El gobierno está exagerando la situación, tratando de crear, si realmente ese es el planteo. Además, Máximo Kirchner el otro día en Diputados fue muy triste el papel que cumplió, muy triste, se notó que no tenía formación, que no tenía prácticamente capacidad para el cargo que detentaba, porque tuvo una expresión muy poco feliz, sugiriendo que la gente que trabajaba no generaba ningún valor. Dijo algo así como, ¿para quién van a ir a trabajar? Señor Máximo Kirchner, para ellos. Claro. Cada vez que una persona trabaja hay un beneficio de dos vías. Primero, porque produce un bien y servicio que la sociedad necesita y que la sociedad valora. Segundo, porque se gana su sustento. Si no comprenden esa cuestión básica del funcionamiento del capitalismo, están haciéndonos una propuesta que nos retrotrae en la historia unos cuantos años, a épocas bastante nefastas. Bueno, Martín, como vos estás de lunes a jueves en Mirá y obviamente venís siguiendo todo lo que dicen los sanitaristas y hacés cuentas entre la economía y lo sanitario, sabemos que no sos un especialista en epidemias, pero que tenés una mirada. Vos sabés que en las últimas horas hay una especie de juego político donde le quieren echar la culpa a la ciudad, eventualmente, si viene un pico muy fuerte y si pasa a la provincia de Buenos Aires, de la pandemia y de nuevo de la muerte. ¿Cómo estás viendo vos esta progresión desde el punto de vista de la econometría? La progresión vinculada con los contagios, las pandemias, las villas. Hoy tenemos un informe en la cornisa de la Villa Itatí y de la Villa 31, que es realmente muy preocupante. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Y dónde está el pico? Si está muy lejos, si va a estar dentro de 3 semanas, o si nos tenemos que quedar muy tranquilos y hasta contentos. A ver, nosotros entramos en esta cuarentena por la preocupación de que desbordara el sistema de salud. Y el sistema de salud, cuando uno mira la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, la curva clave que nosotros teníamos que mirar está planchada hace 3 semanas en 170 casos
De hecho, bajó en los últimos días. Hay menos gente en terapia intensiva de la que había hace 20 días atrás. El panorama desde el punto de vista del sistema de salud está colapsado, pero por otra razón, porque hay gente que tiene patologías que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, cardiovasculares, que no recibe atención hace cerca de 2 meses y se está complicando ese panorama. Desde el punto de vista del COVID, no es ese el panorama. Obviamente cambian, hay dos problemas, hay lo que en estadística se llama un problema de clústeres. Hay grupos puntuales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, Martín, explica qué son los clústeres. Claro, un clúster es un grupo que tiene una dinámica propia. Es como si hubiera un bicho con una dinámica propia en un lugar particular. Adentro de un geriátrico el contagio es fenomenal y encima es en una población que es de alto riesgo. Adentro de una villa miseria el contacto también es más grande porque no se respeta la cuarentena como se puede respetar en un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto que te estoy contando no deja exento ni a los geriátricos de la provincia de Buenos Aires ni a las villas miserias de la provincia de Buenos Aires. Es un problema de toda el área metropolitana de Buenos Aires que, por supuesto, cuando uno va a medir, se mete en la villa y empieza a medir, encuentra más casos positivos y esto es exactamente lo que acaba de pasarle a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, más gente infectada en esos lugares seguramente va a implicar que esa gente en algún momento sale, va a trabajar y entonces tiene más chance de contagiar al resto de la gente. Pero cuando uno mira el resto de los datos de la ciudad de Buenos Aires, la velocidad a la cual están creciendo los contagios, me decía una fuente muy cercana del Ministerio de Salud de la ciudad, la velocidad a la cual crecen los contagios sin mirar lo que pasa dentro de esos clústeres es la misma que hubo en los últimos, te diría, 30 días. ¿Y por qué no se flexibiliza la cuarentena en materia económica si esto no se incrementa, digo, si es lo que vos decís? ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Porque quiere gobernar de algún modo bajo la lógica de la cuarentena? No, por eso digo, son dos áreas distintas. El área metropolitana de Buenos Aires obviamente tiene una situación delicada. No está dominada la situación en el área metropolitana de Buenos Aires, ni mucho menos. Y entonces, si bien hay flexibilización, recién estamos en la fase 3. En el interior es más fácil llegar a otras fases, a la fase 4, a otras circunstancias. Y la pregunta del millón es, ¿por qué en los lugares donde no hay casos, no hubo nunca casos, o no hay en el último mes, como la provincia de Santa Fe, o que no hubo nunca, como la provincia de Catamarca, tuvieron tanto tiempo a la gente sin actividades, sin tener clases, etcétera?